informativo del Diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes, con la alegría que nos produce estar de nueva cuenta en contacto con ustedes y aquí al lado de mi gran amigo don Armando Chacón Ramírez. Esto sí que agarra fuerza, el programa en su emisión de Chiapas a diario del 9 de febrero del año 2012, extrañando enormemente la ausencia de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, y de doña Gloria D'Amico. Les damos la bienvenida a su programa Chiapas a diario. Entre las noticias que seguramente habrán de despertar interés y comentarios este día, podemos mencionar la noticia relacionada con el presidente Felipe Calderón, que emulando al expresidente Francisco I. Madero en la ceremonia del 99 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el mandatario, al término del acto al que acudió el gabinete y representantes de los poderes legislativo y judicial, trepó en un caballo blanco de nombre Honrado, en cuya montura lucían las 5 estrellas como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Un elemento del Estado Mayor Presidencial acercó el animal al templete donde montó Calderón, quien se dirigió en la yegua a saludar a la bandera. Primero se decía que era caballo blanco, al final de cuentas terminó siendo yegua. Con la banda presidencial al pecho, el presidente Calderón bajó por el adoquinado del castillo de Chapultepec. El secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, aceptó errores en la lucha contra el crimen organizado y dijo que reconocerlos es lealtad, como lo es aceptar las recomendaciones que hacen los organismos competentes y que también es lealtad a las víctimas y a sus familiares, sancionar a los infractores comprobados y reparar el daño causado. Aseguró que la interferencia de la delincuencia organizada está generando intrincados momentos en el país y que ya se enquistó con la colaboración de la propia autoridad. En algunas regiones del país la delincuencia organizada, dijo el general Galván, se apropió de las instituciones del Estado y en ese apoderamiento diversificó sus poderosas actividades para despojar a la sociedad de lo que por derecho le corresponde, generando un clima de violencia inusitado, dijo el general Galván. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, alcanzó el año pasado una recaudación histórica de 1.416.588 millones de pesos, informa Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Vamos a rebasar las cifras a lo largo de este año, aún con un crecimiento de 3.5%, dijo el titular del SAT. Informó que como parte de esa recaudación, por primera vez consiguieron superar el techo de 100,000 millones de pesos por actos de auditoría. Y yo estoy seguro en lo particular que el SAT podría lograr una mayor recaudación si agilizaran un poco los sistemas de registro de los contribuyentes. Hasta ahora existe la posibilidad de hacer, para no hacer filas, de hacer cita para referendar la firma electrónica y ya estar en posición de hacer las declaraciones por la vía electrónica al SAT. Sin embargo, se dan demasiadas citas y de todos modos se tiene que hacer una espera muy grande porque son más de 100 o 200 personas que acuden a las oficinas del centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a tratar de buscar referendar su firma electrónica para que puedan hacer sus declaraciones. Yo creo que si esa parte el SAT la agiliza, más contribuyentes habrán de aumentar ese monto histórico de la recaudación que suma más de 1.416.588 millones de pesos en el 2011. El gobernador de Michoacán solicitó al Congreso un nuevo crédito por 4.950 millones de pesos bajo el argumento de que esto permitirá al próximo gobierno tener un manejo aceptable del servicio de la deuda. El mandatario estatal justificó la petición de endeudamiento argumentando que permitirá al próximo gobierno tener un manejo aceptable del servicio
de la deuda. Esto lo hace a 6 días de terminar su mandato. Andrés Manuel López Obrador, el precandidato presidencial de la izquierda, propuso que al triunfo de su movimiento cambie el nombre de la Secretaría de la Función Pública por el de la Secretaría de la Honestidad y Combate a la Corrupción. A este paso, la Secretaría de Gobernación se va a llamar Secretaría Amorosa. Bueno, Armandito, pues ya que estamos aquí al fin solos, vamos a tener la oportunidad de platicar seguramente muchas cosas, ya sin la complicidad de don Gerardo y de doña Gloria, nada más aquí entre nos. ¿Cómo estás, Armando? Buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro Jorge Enrique, muy buenas tardes a usted que como siempre nos hace el gran favor de acompañarnos, y las noticias nacionales pues toman importante relevancia, sobre todo ahora que ya estamos en la efervescencia política y el PAN ya va con su estrategia, el PAN está en el poder, ¿verdad? Pues ahora libran orden de aprehensión contra 5 exfuncionarios de Coahuila, los cuales los buscará la Interpol, dice la nota, emiten alerta migratoria en su contra por obtención de créditos con documentos falsos. 2 exfuncionarios de Hacienda también tienen orden de captura. Aquí, ¿verdad? Recordemos que pues se había hablado demasiado del caso Coahuila, del endeudamiento, el gran endeudamiento del caso Coahuila, y sobre todo de no haber respetado en esos endeudamientos, en esos créditos, no haber respetado la normatividad que marca la ley, ¿verdad? Aquí Humberto Moreira, ¿verdad?, está ya en el ojo del huracán. Recordemos que Humberto Moreira era el gobernador de Coahuila en ese tiempo, pero ahora su hermano es el gobernador de Coahuila, ¿verdad? Entonces, a ver qué va a suceder, porque esto tiene mucha cola, ¿verdad? Si hay una orden de aprehensión contra 5 exfuncionarios que trabajaron con Humberto Moreira, ¿verdad?, es de Hacienda sobre todo, es señal de que Humberto Moreira es cómplice de todos estos malos manejos de los recursos. Dice que son créditos irregulares, falsificación de documentos y quebranto de las instituciones bancarias por un monto en primera instancia de 1,000 millones de pesos, ¿verdad? Esa cifra no significa mucho porque van a llegar a los 5,000 millones de pesos, tengo entendido. Las personas ya capturaron a unas, ¿verdad?, que son Jaime René Jiménez Flores, exdirector de Deuda Pública de Entidades y Municipios, y a Jorge López Alarcón, él es exjefe del Departamento por Honorarios, ambos de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando Humberto Moreira fue gobernador de ese estado apenas en el sexenio anterior, ¿verdad? Se quiso blindar como presidente nacional del partido, del CEN, del Partido Revolucionario Institucional, después lo quitaron, y ahora Humberto Moreira está en el ojo del huracán. Sí, definitivamente Armando, estas deben ser lecciones para los gobiernos, para los gobernantes, tanto para el presidente de la República como para los gobernadores de los estados en el país, que tienen que tomar conciencia de que ya están a 10 meses aproximadamente del término de los mandatos constitucionales, tanto a nivel federal como a nivel estatal, en muchos estados de la República. Y que estas cosas que se están ventilando ahora, como el caso de Coahuila y seguramente el caso de Puebla y de Oaxaca, claro, que todavía falta que se... Estamos a 10 meses, pero en realidad habría que restar a esos 10 meses 4 meses, porque de marzo a junio no podrá ni el presidente de la República ni los gobernadores de los estados podrán hacer ninguna actividad de carácter operativo o político, de carácter operativo administrativo, porque esos son los 4 meses que contemplan las campañas para la renovación de los poderes públicos. Entonces, hay muchas cosas que atender en
en los próximos meses, digamos en este febrero y después de julio, una vez que se haya resuelto la situación electoral. Por ejemplo, en el caso del presidente Calderón, tendrá que tener una explicación muy clara para los ciudadanos acerca de la violencia del crimen organizado, sobre todo en el caso de las víctimas, que han variado las cifras de 80,000 a 47,500, etcétera. También tendrá que tener una explicación sobre la situación económica. También hay deuda económica internacional. También tendrá que tener una explicación clara sobre la participación que habrá de tener el presidente de la República en la sucesión presidencial. Tendrá que definir muchas cuestiones acerca de la campaña de Josefina Vázquez Mota y la intervención de los 1,800 delegados federales que se dice ya están preparados para participar como estructura electoral. El cierre de la administración es muy importante y el presidente Calderón tendrá que pensar también en su futuro. Yo considero, ¿verdad?, que aquí esto tiene que ver por lo que tú decías de Moreira, ¿no? Claro. O sea, si Moreira hizo una serie de compromisos con deuda externa o con deuda interna, tendría que haber dejado al término de su mandato, que no lo concluyó, porque acuérdate que lo nombraron dirigente nacional del PRI, tendría que haber dejado su cierre, ¿sí?, su entrega, recepción hasta ese año, totalmente explicado todo para no tener efectos de carácter político y mucho menos legales. Mira, anteriormente, simple y sencillamente contrataban en este año, ¿verdad?, en el 5º año de gobierno, auditores externos, venían despachos muy importantes a auditar la administración pública, y ahí si encontraban algunos focos rojos, bueno, pues iban amarrando, porque si hacían falta documentos como soportes, claro, todo, ¿verdad?, los iban amarrando y había menos brincos. Sí. Ahora, pero había conciencia de que, vamos, la cuenta regresiva comenzaba en el último año. Sí, definitivamente que no, sí. Entonces, porque no basta nada más que te apruebe el Congreso tu cuenta pública. Y es aquí sujeta de auditorías, por supuesto. Hay que hacer cierre de los programas sociales. Mira, hay que hacer un cierre de las obras públicas, una conclusión de obras públicas. Hay que verificar toda la cuestión de la sucesión presidencial, sucesión estatal en el caso de los gobiernos de los estados. Los casos que tienen pendientes ahí sobre la mesa, por ejemplo, Gabino Cue tendrá que definir qué va a pasar con Ulises Fíjate Ruiz. Que antes nos informaban, supongamos que el secretario o el Contralor General de Gobierno, a partir de marzo-abril del 6º año, empezaban a hacer simulacros de entrega-recepción. Yo considero ahora, ¿verdad?, que el gobernador Sabines es una persona que está muy bien, con los transparencias, tiempos. Sobre todo muy bien con los tiempos, muy bien ubicado, sí, con los tiempos. Y considero que ahora Chiapas iba a ser una entrega normal, bien efectiva, ¿verdad? Recordemos que el último que cierra la puerta es el Contralor. Definitivamente. Él se queda hasta final, quizá 1 mes, 2 meses más, para ver todos los detalles de la entrega-recepción. Él es el que realmente cierra la puerta del despacho del gobernador. Pero aquí vamos ya de regreso otra vez con el tema. Como el PRI, fíjate que exgobernadores del PRI están señalados ya, ¿verdad? Los 3 exgobernadores de Tamaulipas, ¿verdad? Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores. Esos tienen prohibido salir del país. Pero también está el gober precioso de Puebla, Mario Marín, ¿verdad? El de Oaxaca, Fidel, Ulises Ruiz, el de Oaxaca, Fidel, el de Coahuila, Moreira, ¿verdad? Estamos hablando ya, Jorge Enrique, de 7 exgobernadores que tienen ya problemas y que tienen ya averiguaciones previas en la Procuraduría General de la República. Son 7 exgobernadores del PRI. Y esto va a dar mucho de qué hablar todavía, va a ser un tema hasta de carácter electoral en cuanto comience ya el baile, ¿verdad? Por supuesto que la mayoría será detenido y entregado y exhibido, ¿verdad? Esta es la guerra electoral que ya comenzó. No, definitivamente yo creo que todavía no hemos visto
toda la estrategia del panismo. Recuerda que el presidente hace algunos años, 2 años tal vez, hizo un pronunciamiento muy severo con respecto a la sucesión presidencial cuando dijo que haría hasta lo imposible para no permitir el regreso del PRI a Los Pinos. Entonces, parte de eso, de hacer hasta lo imposible, tiene que ver con los procesos de investigación a los que están siendo sujetos algunos exgobernadores priistas. ¿Quién sabe qué tanto logre cuajar esa estrategia? Yo no digo que no los vayan a sujetar a proceso en un momento dado. Ya están. Pero lo que no me queda muy claro es qué tanto va a afectar eso a la estrategia priista, porque esos son los llamados daños colaterales, ¿no? Pero mira, aquí falta pasa una cosa, ¿verdad? Si estos 7 exgobernadores tienen problemas con la justicia por mano largas, por ladrones, por desvío de recursos. O por vinculación con el crimen organizado. Con vinculación con el crimen organizado. Yo no creo, ¿verdad? No creo que en el momento dado Enrique Peña Nieto salga a defenderlos. No, definitivamente. Sería terrible, ¿verdad?, que Enrique Peña Nieto, como candidato a la presidencia de la República por el PRI, defendiera a estos 7 exgobernadores porque están señalados como ladrones, ¿verdad? Y entonces ahí sí Peña Nieto se vería en un gran problema. Peña Nieto aquí en este aspecto tiene que deslindarse completamente de la actuación de esos exgobernadores y seguir su camino. Si se enreda con eso, creo que acabó mal Peña Nieto. Bueno, la trampa está sobre la mesa, ¿eh? La trampa es meter este ruido de tal manera que el candidato priista se entretenga con este tipo de cuestiones y se olvide que su estrategia principal es llegar a Los Pinos. Entonces, la trampa está muy bien ideada, ¿no? Darle un poquito de problemas para y esto va a obligar también a los grupos al interior del PRI a demandar un pronunciamiento de parte de Peña Nieto. Si Peña Nieto se enreda, como bien tú dices, pues ya esta cosa va a cambiar de... Sí, porque imagínate, lo veríamos como cómplice, ¿no? Definitivamente de sí. Esta banda de 7 exgobernadores del PRI, ¿verdad? 3 de Tamaulipas, exgobernadores, son acusados de tener relaciones con la delincuencia organizada, imagínense, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Coahuila, ¿verdad?, por ladrones. Entonces imagínate ahí nadie, ¿quién va a meter las manos? Estos 7 exgobernadores tienen que enfrentar a la justicia y demostrar que no son culpables, ¿verdad? Pero solamente ellos tienen que enfrentar. El PRI tiene que deslindarse, Peña Nieto tiene que deslindarse inmediatamente. Es que cada exgobernador tiene que asumir su propia responsabilidad. Mira, en el caso de Oaxaca es evidente el señalamiento de que un equipo médico de no sé cuántos millones de pesos que tenía que estar en un hospital de Oaxaca, de una zona marginal, para la atención de mujeres, creo que era el equipo, pues no está. Y bueno, eso no es otra cosa que alguien se robó ese equipo. Y afirman los oaxaqueños que ese equipo está en un hospital que la familia de Ulises Ruiz tiene en la Ciudad de México. En el caso de Mario Marín, ya está detenido su secretario de Salud por enriquecimiento inexplicable. ¿Sí? Entonces, en el caso de Veracruz, también ya hay algunos expresidentes municipales que están en la cárcel. Así es. Entonces, quiere decir que en este caso, cada uno de estos servidores públicos tiene que hacerse responsable de la parte que le toca. Y esto es una lección generalizada para todos los servidores públicos del país. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Y si las haces, pues tienes que saber hacerlas muy bien, pero porque mira, si te cachan, tienes que hacerte responsable de la parte que te corresponde. Por eso tienen suficiente tiempo para amarrar las cosas, hacer como se hace en Chiapas, un simulacros, ¿verdad?, de entrega-recepción, para que simple y sencillamente exista mucha transparencia. El gobierno de Chiapas sabemos, ¿verdad?, que al tema de transparencia le ha dado yo creo que demasiada importancia. El trabajar en Casa de Cristal en Chiapas lo hemos visto, ¿verdad? El mismo Ernesto Cordero, ¿te acuerdas cuando vino, verdad?,
que un exsecretario de Hacienda Federal, un panista, ¿verdad?, reconoció que en Chiapas habían buenas inversiones y que se estaba trabajando por el desarrollo en todas las comunidades, sobre todo en los más pobres, en esos 28 municipios de alta marginación, 28 municipios que ahora se le están dando, pero por décadas, ¿verdad?, por décadas fueron olvidados. No, es que no hay nada vergonzante en las actividades de ningún gobierno, pero tienen que ser transparentes, tener una explicación razonable cuando son cuestionados y soportar documentalmente cada una de las cosas hechas. Por ejemplo, nadie debe avergonzarse de estar solicitando endeudamiento público. Nadie debe avergonzarse si ese endeudamiento público se aplica a cuestiones muy concretas. Por ejemplo, en el caso de Moreira, si Moreira tuviera esa posibilidad de decir, sí es cierto, se elevó a esa suma el endeudamiento público porque buena parte de ese dinero sirvió para vivienda, para agua potable, para drenaje, para resolver problemas en las zonas marginadas, pues nadie le podría reclamar. Así es, porque para un crédito... Pero si se quedan callados y por el otro lado aparece el secretario de Finanzas con todo una serie de propiedades en Estados Unidos y una serie de cuestiones que no son leyendas urbanas, que están confirmadas, pues entonces dices tú, ese dinero no se aplicó en lo que tenía que aplicarse. Lo vergonzante no es prestar dinero, sino gastárselo en otra cosa muy distinta para lo que fue solicitado. Pues Moreira está ya en el ojo del huracán, ¿verdad? Y así como está Moreira, va a estar Mario Marín, Puebla, Oaxaca, Veracruz, sí, ¿verdad? Y los 3 exgobernadores de Tamaulipas. ¿Y dónde está la clave de todo esto, Armando? En la capacidad que tenga cada gobierno para hacer un cierre, pero un cierre completo, un cierre fundamentado, sustentado, un cierre de la administración con transparencia y con rendición de cuentas. Si se aplican esos criterios, no van a tener ningún efecto, ninguna consecuencia de carácter legal ni de carácter político. El problema es que los funcionarios se ponen a hacer política en el último año, cuando los únicos que tienen derecho a hacer política hasta el último día de su mandato es el presidente de la República y el gobernador de la entidad, de cualquier entidad. Los demás tienen que preocuparse y ocuparse por hacer un cierre adecuado. Los funcionarios públicos tienen que cumplir hasta el último día con su obligación de administrar, de ver, vigilar los recursos, controlar, los programas, el desarrollo de programas, por supuesto. ¿Verdad? Pero sí tienes razón, muchos se meten a escondidas, porque siempre van escondidas, a un proceso electoral, apoyar a un candidato, y eso pues simple y sencillamente los distrae. Pero es legítimo, siempre y cuando no se olviden de hacer su tarea. Pero se olvidan, y aquí no hay chance para que las ratas abandonen pronto el barco antes de que se hunda. Antes de que termine el mandato del presidente Calderón, todos los servidores públicos tienen que dar la cara. Si tienen suerte y se da la continuidad del PAN en el poder, pues qué bueno, pero el riesgo es que no. Y entonces ahí las cosas. Y ahí veremos, observaremos a los delegados. Por ejemplo, si no precisan con claridad, si no precisan con claridad el asunto de la estela de luz, por ejemplo, tienen que ser muy precisos. ¿Quiénes, cómo, qué pasó? ¿Cómo es posible que una obra de 380 suba a más de 1,000 millones de pesos? Pero ¿sabes cuánto costó la estela de luz? 2 pesos, casi 2 pesos a cada mexicano. Por eso, entonces todo eso tiene que estar bien clarito y bien explicado. ¿Qué pasó en Pemex? ¿Qué pasó en CFE? ¿Qué pasó con las gasolinas robadas? Hay muchas dudas. Todos esos cuestionamientos ya están en el ámbito público, en el foro, en la opinión pública. Entonces, los funcionarios tienen la obligación de tener una explicación clara al cierre del mandato del presidente Calderón. El presidente Calderón destinó 100 días, enero, febrero, 100 días de enero, de diciembre está trabajando el presidente, zonas marginadas, estados del país, programas sociales, la cuestión de la sequía, está con una intensidad en la agenda, pero los otros no tienen por qué andar ahí acompañándolo nada más por hacer compañía.
tienen que estar preocupados por el cierre, por ver sus dependencias. Y además cada dependencia tiene una estructura, ¿verdad? Por supuesto. Todos deben de trabajar. Ahí está la clave de, si no quieres ver visiones, no salgas de noche. ¿Qué quiere decir esto? ¿No quieres problemas después de tu mandato? Pues ponte a chambear, que chambeen tus secretarios, que chambeen los que tienen que hacerlo, ¿no? Para el cierre correspondiente. Todos, claro, que por chambeen supuesto. las secretarías de la función pública, las contralorías, la auditoría superior de la federación, o sea, que todo te permita tener muy claro. No quiere decir que políticamente te puedan cuestionar. Los ciudadanos te van a cuestionar siempre. Ahí radica el éxito del derecho a la información. Pero una cosa es que te puedan cuestionar y otra cosa es que tú te quedes callado y no puedas explicar. Te puedan comprobar, ¿verdad? Pues sí. Pues sí, aquí están los 7 gobernadores. Así es. Esto es boom otra vez hoy en la mañana, ¿verdad? Pero fíjate que de acuerdo a las encuestadoras, serias sobre todo, Excelsior, Reforma, Mitofsky, siguen dando todavía a Enrique Peña Nieto muy arriba de las encuestas, poco más abajo de la mitad sigue Josefina Vázquez Mota y en tercer lugar más abajo, ¿verdad? Está Andrés Manuel López Obrador. Eso es al día de hoy. ¿Cómo están las encuestas? Sigue todavía repuntando Enrique Peña Nieto las encuestas, Josefina va en segundo, va avanzando poco a poco y abajo va Andrés Manuel López Obrador. Eso es al día de hoy. Pues vamos a continuar, Armandito, pero por lo pronto vamos a hacer una pausa para saludar a nuestra productora porque quiere ofrecernos un pastelillo este día 9 de febrero. Usted escucha Chiapas a diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes. ¿Sabes qué es COFEL? La COFEL es la Comisión de Fiscalización Electoral y es un órgano responsable de la fiscalización del financiamiento público y privado que ejercen los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos en sus actividades ordinarias permanentes de precampañas y campañas electorales. Comprometidos a promover la legalidad electoral y velar la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Quieres saber más de nosotros? Visita cofelchiapas.org.mx. Restaurante Hong Kong. Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chao Fan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong, con atención de primera clase. Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas en un ambiente totalmente familiar, televisión con los mejores eventos, internet inalámbrico, amplio estacionamiento y área de juegos para niños. Te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez 2238. Reserva los teléfonos 60-297-12 y 61-520-00. Restaurante Hong Kong, una parte de China en Chiapas. Kioscopio Radio, arte y cultura para las redes sociales, con Gamay García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio, los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde. En vivo desde el kiosco central de San Cristóbal de las Casas. En vivo, en el Jardín de los Encuentros. Kioscopio Radio. Kioscopio. Escúchalo, míralo y compártelo. Por diariodechiapas.com. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. Diariodechiapas.com, siempre a la vanguardia. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? ¿Y tú que lo tienes tan cerca, qué esperas? Vive todo el año la aventura, la cultura y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas, cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Dentro de la Reserva de la Biosfera, nuevo centro ecoturístico Chincultic, con instalaciones y servicios de primer nivel para la aventura, el descanso y la recreación familiar en medio de la naturaleza. Ubicado en el ejido Miguel Hidalgo del municipio La Trinitaria, cerca de la zona arqueológica Chincultic, Lagos de Montebello y los Lagos de Colón.
En la región Maya, Centro Ecoturístico Chincultic, una experiencia al natural. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Se convoca a las asambleas de barrio a reunirse para elegir los proyectos motor para la economía familiar y a sus beneficiarios, como taller de costura, orfebrería, cocina económica, panadería y taller mecánico, entre otros. Las propuestas deberán registrarse con el vocal de motor para la economía a partir del 6 de febrero. La elección será el domingo 12 en Asamblea Pública. Chiapas Solidario, empoderando al pueblo. Son hechos, no palabras. Gobierno de Chiapas. Chiapas Solidario, por lo que tú quieres. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Bueno, con el permiso de don Armando, que es el especialista y coordinador aquí de las finanzas públicas de esta mesa, me voy a permitir hacer un comercial. El día de mañana, 10 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, se habrá de realizar la jornada académica intersemestral del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas. La bienvenida la habrá de ofrecer el maestro Roberto Vázquez Solís, director general del CECITECH, y la inauguración la realizará el maestro Ricardo Aarón Aguilar Gordillo, secretario de Educación Pública del Estado de Chiapas. Esta jornada académica está integrada por 2 conferencias muy importantes en materia de competencias profesionales y enseñanza de las ciencias. La primera son consideraciones didácticas para el desarrollo de competencias disciplinares en el bachillerato tecnológico. El ponente es el maestro Ismael Enrique Lee Kong, coordinador de los comités interinstitucionales de formación profesional. Y la segunda conferencia estará a cargo sobre herramientas metodológicas para la formación basada en competencias profesionales, y el ponente será el doctor Pedro Valois Domínguez Pacheco, director académico del Centro de Internacionalización de Competencias Profesionales. A este evento habrán de asistir más de 600 docentes que integran los planteles, los 39 planteles del CECITECH. Y ahora sí, don Armandito, gracias por el comercial. Bueno, y como siempre, nuestros compañeros reporteros en la calle en busca de la noticia para que usted, estimado Radio Escucha, esté bien informado. Y tenemos ya el reporte que nos tiene mi compañera Lisette Cuello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Chiapas a diario. Informarles que en lo que va de este 2012 ya son 75 casos de influenza H1N1 que se han registrado en Chiapas. Así lo informó James Gómez Montes, quien es titular de la Secretaría de Salud. En ese sentido, pues detalló que afortunadamente no ha habido ningún deceso, pero sí se tienen a 13 personas hospitalizadas y las demás han sido controladas a través de los medicamentos necesarios. Para Chiapas a diario informó Lisette Collo. Muchas gracias, Lisette. Esto es muy importante y este tema lo tratará más adelante un especialista en la materia. Y nos vamos con mi compañera Perla Cibaja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo como siempre con gusto al auditorio de Chiapas a diario y a todos en cabina. Y bueno, pues les comento que la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana mantiene un fuerte objetivo en materia de capacitación para este año, y para lograr cumplirlo a cabalidad, pues dentro de estos 2 primeros meses de 2012 ya ha formulado diversos convenios de capacitación y vinculación con instancias federales tales como la Secretaría de la Función Pública Estatal y el Colegio de Ingenieros Topógrafos a nivel nacional. Es mi reporte de momento para Chiapas a diario, Perla Cibaja. Muchas gracias, Perlita, y Perlita es de las gentes que trae la influenza estacionaria, tiene varios días, pero sin embargo está trabajando y yo le reconozco a ella. Es un poco de contaminación, Perlita. No, ella cuida, trae, aquí la tengo enfrente, trae su cubreboca, ¿verdad? Hoy le tocó la guardia y que aquí está trabajando, Perlita, y nos traje el reporte. Bueno, vamos con el reporte que nos tiene Silvano Bautista. Auditorio de Chiapas, muy buenas tardes, allá a todos en cabina, un saludo.
Con el objetivo de fortalecer la presencia entre los jóvenes de Andrés Manuel López Obrador, el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional de Jóvenes Estudiantes en la entidad, José Antonio de la Cruz Martínez, anunció el arribo a Chiapas de la coordinadora nacional de esta agrupación. Señaló que María Luisa Calderón Alcalde, coordinadora nacional de Morenaje, visitará los municipios de Palenque, San Cristóbal de las Casas, Venustiano Carranza, Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa los días 12 y 13 de febrero, durante los cuales dijo sostendrá reuniones para hacer una revisión de los avances de esta estructura en la entidad, destacando el hecho de que hasta el momento asegura tiene presencia en más de 100 municipios. Los jóvenes que ofrecieron una conferencia de prensa este jueves en la capital chiapaneca, cuando fueron cuestionados respecto al apoyo de López Obrador a favor de la senadora expriista María Elena Orantes López para impulsarla como candidata al gobierno del estado, señalaron que ellos permanecen al margen de este tipo de acciones, pues solamente se limitan a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Para Chiapas a Diario, Silvano Bautista. Pues sí, es el tema, ¿no? Gracias, Silvano, es el tema, ¿no? El asunto de Marilena Orantes López como candidata del Grupo Morena, y ahora aquí exigen se respete la convocatoria emitida por el Comité Directivo Estatal en el Comité Estatal de Elecciones para que se registren los candidatos aquí. Tiene que ser eso, no hay problema, los diputados locales, presidentes municipales, ¿verdad? Los ayuntamientos no hay problema, el asunto está trabado con lo que se refiere a la elección de gobernador, y ayer llegó Ernesto Gutiérrez Villanueva ya a registrarse como candidato, ¿verdad? No confirmamos si Borrayas, ¿verdad? El ampón de Borrayas llegó a registrarse, eso no lo pudimos comprobar, pero al menos Ernesto Gutiérrez Villanueva, el exsecretario del campo ya y actual diputado federal, ya está registrado como el precandidato a la gobernatura del estado por el Partido de la Revolución Sin embargo, Democrática. Armando, nada más te comento, ayer ya circuló en el internet un boletín enviado de la oficina de la senadora María Elena Orantes, en donde en la fotografía aparecía Manuel Camacho Solís, aparecía Jesús Zambrano. ¿Eso le da validez? Por lo menos esto hablaba de la senadora como candidata del PRD, pero faltaba ver, no sé si ya estaría la suma del Partido del Trabajo y del antiguo Partido de Convergencia. Estaban los dirigentes, estaban todos los dirigentes pues entonces, de los partidos políticos a nivel nacional, ¿verdad? Y se presentó y la presentaron. Pero la presentaron en la Ciudad de México, no aquí en Tuxtla. Aquí, allá en la Ciudad de México, todo el equipo de Andrés Manuel López Obrador, como la precandidata, ¿verdad?, oficial de las izquierdas. Sí. ¿Verdad? Para la gobernatura del estado. Y lo que sucede aquí ahora, ¿verdad?, es que también en base a esa convocatoria emitida el domingo pasado, pues fue y se registró Ernesto Gutiérrez Villanueva. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí los líderes políticos, los dirigentes políticos tendrán que ponerse de acuerdo. Y nos vamos con, pero lo que te quería decir es que esta señora, ¿verdad?, viene la coordinadora nacional del Movimiento de Regeneración Nacional de Jóvenes Estudiantes, viene a hacer una plena precampaña ya, ¿no? Porque a eso viene, no viene a hacer otra cosa, una precampaña a favor de, o una campaña a favor de Andrés Manuel López Obrador. Nos vamos con el reporte de Javier Gálvez. Gracias, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes al auditorio de Chiapas a Diario. Comentarles que organizaciones sociales campesinas reconocieron que los programas aplicados al campo se han hecho de forma correcta. Es el caso de la CIO-AC, quien declaró hoy de que todos los programas que se han aplicado han sido lo correcto. Javier Gálvez, Chiapas a Diario. Muchas gracias, Javier, y nos vamos con el reporte que nos tiene Edén Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a la auditoría de Chiapas a Diario. Informarles que el sector transportista aquí en la ciudad ha manifestado su descontento y sobre todo preocupación por parte de las carreteras que administra Capufe. Esto, bueno, porque se han presentado distintos asaltos en estos tramos federales y sobre todo, bueno, porque no se está ofreciendo una carretera de calidad y donde se han tenido distintas afectaciones con respecto a los
vehículos, tanto que transporta algún tipo de artículo o también el transporte de pasaje. Por ello es que los transportistas pidieron y exigieron a Capufe a que cumpla y sobre todo a que mantenga los tramos carreteros federales en buen estado, sobre todo porque son el acceso del centro del país al sureste y aquí al estado de Chiapas, y recordemos que el turismo es una parte fundamental en este sentido. Por ello pidieron se brinde seguridad y buen estado en las carreteras. Hasta aquí mi informe. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Edén, buenas tardes, y ojalá y también dijeran cuáles son los tramos de carreteras que están en mal estado, de los tramos de carreteras federales que están en mal estado, para obligar a la SCT, Delegación Chiapas, a que los arregle. Esa es su obligación. Anunciaron un gran presupuesto para el mantenimiento de las carreteras de Chiapas y ya estaban hasta contratando empresas, ¿verdad? Esto lo debemos de decir, es importante porque es el momento de arreglar todas las vías federales, ¿verdad? Todas las vías de comunicación federales, porque ahorita pues no hay lluvias, ¿verdad? De aquí a mayo tienen oportunidad, después ya no habrá nada que hacer. Bueno, y nos vamos ya si me lo permites, maestro, nos vamos ya al segundo corte comercial que tenemos. Usted escucha Chiapas a diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Kioscopio Radio, arte y cultura sociales, con Gamay García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio, los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde. En vivo desde el kiosco central de San Cristóbal de las Casas. En vivo, en el Jardín de los Encuentros. Kioscopio Radio. Kioscopio. Escúchalo, míralo y compártelo. Por diariodechiapas.com. En apoyo a la economía de los chiapanecos, el gobierno del estado ha eliminado la tenencia vehicular 2012. Sin embargo, no olvides pagar tu refrendo vehicular 2012. Aprovecha los descuentos por pago oportuno, 20% en enero y 10% en febrero. Realízalo en las principales instituciones bancarias. Infórmate al 611-2735 y 01800-7163-105. www.haciendachiapas.gov.mx. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. ¿Te acuerdas cuando Chiapas era el primer lugar en muerte materna y la mayoría no tenía acceso a servicios de salud? En 5 años se han construido más hospitales, clínicas y centros de salud que nunca. Más de 72,000 chiapanecos dejaron la pobreza extrema. Ya no somos el primer lugar en rezago social. Hoy la pobreza ya no es destino para Chiapas. Son hechos que demuestran que estamos construyendo al mejor Chiapas de nuestra historia. Chiapas sigue adelante. Son hechos, no palabras. Soy Luis Armando Melgar, soy chapaneco. En Fundación Azteca Chiapas. Queremos una tierra más limpia. Queremos que no se quede un solo chapaneco sin ir a la escuela. Queremos tener el estado con la energía más limpia del país. Queremos que todo el mundo nos visite, que conozca las bellezas de nuestro estado, la enorme riqueza cultural y de su gente que tenemos. Y te invito a que te conviertas en un embajador por Chiapas. Inscríbete ya. Fundación Azteca Chiapas es para ti. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Bueno, y muchas gracias por seguirnos acompañando y les informamos que está con nosotros el doctor Guillermo Flores. Él es patólogo, ¿verdad? Pero también es compañero de páginas. Él escribe todos los sábados para domingos, Opinión Médica, ¿verdad? Donde nos da a conocer algunos asuntos que debemos de tomar en cuenta para evitar males mayores. Opinión Médica se publica en el Diario de Chiapas el día domingo, ¿verdad? Y él es el autor, el doctor Guillermo Flores es el autor. Él es patólogo, tiene su consultorio. Doctor Guillermo, muy buenas tardes, bienvenido a Chiapas a Diario. Gracias por el placer de estar con ustedes, un verdadero privilegio. Buenas tardes. Doctor, hace 2 semanas, 2 domingos, usted escribió un artículo muy interesante, ¿verdad?, que lo comentaron varios médicos,
sobre la influenza. Nosotros tenemos, ¿verdad? Ya el asunto, otra vez, nuevamente, como dijeran ahí, ¿verdad? Sobre el asunto de la influenza. Dígame usted cuál es el panorama real de la influenza H1N1 en nuestra entidad hoy. Bueno, realmente, si ustedes recuerdan lo que escuchamos por todos los medios, el problema inicial pues es prácticamente de nivel mundial, ¿no? Por todos lados hay brotes, hay participaciones de esta enfermedad. Afortunadamente, si recordamos los brotes iniciales de esta enfermedad, el debut original hace algún tiempo, pues fue devastador. Incluso afectó no solamente la salud, sino la estructura social. Había que intervenir sobre los horarios de clases, sobre los periodos de trabajo, porque realmente el impacto de la enfermedad fue muy grave. Afortunadamente, con una prisa sorprendente y dadas las necesidades, se tuvieron que aprender rápidamente muchas cosas, entre ellas a prevenir. Y si ustedes se dan cuenta ahora, la influenza llama mucho la atención porque los casos de enfermedad son devastadores. La gente que se enferma de este padecimiento generalmente tiene un gran ataque al estado general, tiene mucha tos, tiene mucho dolor de cabeza y se siente seriamente enferma. De hecho, ellos lo confiesan y por eso buscan atención médica la mayor parte de las veces, porque el golpe de la enfermedad es bastante severo. Pero afortunadamente, dada la prisa con que se aprendió a conocer a la enfermedad, pues dio tiempo hace, digamos, algunos meses de empezar a utilizar en forma generalizada vacunas contra esta enfermedad. Y lo que estamos mirando ahorita es que una enfermedad que aun cuando es grave, porque no ha perdido su importancia, pero que se ha beneficiado por la intervención de todos los aparatos de salud que simplemente con la prevención pues han hecho que el golpe de la enfermedad no sea tan grave como en etapas anteriores. Ahora, en este momento, ¿qué cosa es lo que llama la atención? Bueno, lo que llama la atención es que siempre hay grupos de riesgo, ¿no? Dentro de los grupos de riesgo, pues están desde luego los trabajadores de la salud, porque ellos van a atender a gentes potencialmente enfermas, a gentes enfermas y a personitas que van saliendo de los cuadros de la enfermedad. Otro grupo de peligro, como siempre y para todas las enfermedades, pues son las gentes más débiles desde un punto de vista social, ¿no? Dentro de esos a veces encontramos a mujeres embarazadas que por el mismo embarazo están sufriendo una carga extra de trabajo en su cuerpo y se tardan mucho en sintetizar o en producir defensas. Por eso se hacen más sensibles para esta enfermedad. Y desde luego las enfermedades crónico-degenerativas que azotan mucho a todas las sociedades, como la diabetes, pues nos van dando un perfil de riesgo sobre quienes pueden enfermarse de esta entidad. Más o menos con esos ojos y pensando que conjugando lo que mencionábamos, el hecho de que pues hay disponibilidad de vacunas, hay medidas de prevención, las personas normalmente saben que para estornudar es prudente la técnica de cubrirse con el antebrazo, ¿verdad? Para no diseminar las gotitas de flush o de saliva que arrojamos con el estornudo y desde luego también los cuidados para no transmitir o para aislar un poco a las personas con esta enfermedad, pues han hecho una cultura social que, aunque brevemente, en cosa de 2 o 3 años, pero está dando resultados en nuestra sociedad. Ahora, como es una enfermedad altamente contagiosa, pues no nos libramos de seguir teniendo casos en nuestro medio, aunque pareciera que Chiapas no tiene un efecto tan devastador como otros estados del país. Por ejemplo, si ustedes recuerdan lo que pasó, parece ser que en el estado de Hidalgo, la irrupción de la enfermedad se acompañó de algunas defunciones, lo que nos habla de la verdadera gravedad del caso. Con nosotros, al parecer, las medidas de prevención nos han ayudado a contener el embate de la enfermedad y qué bueno, ahí nuestras autoridades de salud pues están demostrando una supereficiencia, ¿no?, al disponer de medidas de prevención para toda la sociedad. Y lo que sí es inevitable para una enfermedad altamente contagiosa, que no dejemos de tener algunos casos. Eso sí va a ser inevitable, pero si seguimos con estas medidas de cultura de todos los niveles, de prevención, de cuidarnos, de aislarnos, de ubicar quiénes son las personas de riesgo, de promover la vacunación en los casos que corresponda,
Probablemente esta enfermedad no desaparezca, pero sí va a dejar de ser un problema serio. Y creo que comparados con otros estados, tenemos casos, tenemos pacientes, tenemos gente que lamentablemente está sufriendo de esta enfermedad, pero creo que afortunadamente no es un ataque devastador como en otras regiones del país. El secretario de Salud Federal, el de Salud del Estado, James Gómez Montes, informó el día de hoy que ya son 75 casos detectados de influenza H1N1. Gracias a Dios todos están controlados, no ha habido ninguna defunción. El secretario de Salud Federal informó hace poco que cuidado, ¿verdad? Vienen 2 meses críticos por los fríos, los cambios de temperatura, que se va a elevar en mucho los contagios de la influenza H1N1. Doctor, como ciudadanos normales, como ciudadanos comunes, y que muchos ni siquiera tenemos las medidas preventivas, no hacemos caso, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad, doctor, para evitar que el contagio de este mal, y evitar, por supuesto, que se propague? Bueno, la primera medida es tomar en serio la existencia de la enfermedad, no dudar de que existe y de que es un riesgo que se encuentra cerca de nosotros, que es un peligro verdadero y que no es una cosa de juego. Muchas de las veces o siempre le dejamos la gran responsabilidad a, pues como en este caso es cierto, todas las gentes que se dedican a la salud. Uno ve, por ejemplo, al señor Salomón Chertorivsky todo el tiempo dando informes, seguro, y eso pasa en todos los niveles, y uno va estratificando la participación de las entidades de salud. Pero no es solo trabajo de ellos. Lo que uno tiene que entender es que ellos hacen su trabajo y lo hacen muy bien. El efecto lo estamos mirando cada vez. Simplemente las medidas sociales y generales no son tan agresivas. Nosotros también tenemos que tomar nuestras medidas, entender que el manejo del estornudo, que en los casos en donde hay una gran sospecha de que tenemos la enfermedad o riesgo para la enfermedad, nos podemos convertir en un foco de contaminación para toda la gente que nos rodea. Entonces, primero que nada, las medidas particulares como lavarse las manos, que es una cuestión tan aparentemente sencilla, pero que no la hacemos con la frecuencia que se requiere. Si se vuelve uno de nuestros hábitos generales de conducta, seguramente ese lavado de manos ahí se va a llevar una gran carga de virus y vamos a convertirnos en menos focos de transmisión. El manejo del estornudo, necesariamente utilizar la técnica del antebrazo para cubrirnos la superficie aérea, digamos así, es decir, la boca y la nariz de nuestro cuerpo, por donde nosotros notamos que al estornudar siempre vamos a arrojar pequeñas partículas en forma de aerosol que llevan una gran carga de virus en caso de haber infección, pues son los factores iniciales que debemos tomar en cuenta. La segunda línea de factores es ir ubicando quiénes son las personas que tienen mayor riesgo para esta enfermedad, y dentro de estos decíamos que, como siempre, las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, en particular diabetes, pues deben cuidarse como se aconseja para todos los medios, sus niveles de azúcar, su exhibición o su cercanía con gentes con potenciales riesgos, incluso pensar que las mujeres con embarazo también, por su condición biológica, representan un riesgo para que pudieran enfermarse y que deben vacunarse. Debemos tomar en cuenta ese punto de vista. Entonces, ubicar más que nada que es una enfermedad que existe, que es real, que ha sido contenida gracias a las medidas sociales que los aparatos de salud nos están proporcionando, pero dada la volatilidad, la facilidad con que esta enfermedad puede hacer brotes, pues lamentablemente no se puede tener un control 100% eficaz. Y no se puede tener porque el virus mismo tiene sus factores de crecimiento, sus propiedades, como sea, es un organismo vivo. Y lo agredimos y lo atacamos y lamentablemente él no nota que su efecto es nocivo. También trata de sobrevivir. Bueno, pues no le permitamos un ambiente donde sobreviva y donde se transmita al resto de nuestra sociedad. En general se dice que las medidas de prevención son muy simples. El cuidar el estornudo, lavarse las manos, así de sencillo principalmente. Eso evita más infecciones, más que 1000 vacunas, y se ha promovido desde que comenzaron a verse los brotes de esta enfermedad.
en general no son tan complicadas las medidas que necesitamos. Maestro, doctor, ¿cuáles son los, para que yo vaya al doctor, ¿verdad? Sí. O sea, confundimos la gripa normal con la influenza estacionaria con la influenza H1, o sea, yo no sé cuál es la diferencia, a mí me duele el cuerpo, la garganta igual con la influenza estacionaria. Pero ¿qué hacer en el momento de que uno se sienta mal o que tenga esos síntomas, ¿verdad? Que usted me va a decir ahorita, ¿a quién acudir inmediatamente? Sí, en realidad debemos tomar en cuenta 4 probabilidades que están enmascaradas dentro de algo que parece gripa, ¿verdad? A esas 4 les vamos a dar niveles de gravedad o de severidad. Existe la gripa común y corriente, que de todas maneras se presenta. Al mismo tiempo que existen los brotes de influenza severa, existen las formas convencionales de gripe que vemos por todos lados, con un estado catarral, con la nariz fluyendo, un poco de secreción, a veces casi transparente, un poquito de malestar, dificultades para respirar, y uno siente que no tiene una enfermedad muy grave, ¿no? Existe una forma de padecimiento que se está manifestando en estos días y que es provocada por Haemophilus influenzae. Este Haemophilus influenzae es diferente del virus que provoca la influenza H1N1 y hay que ser muy precisos en identificarlos porque el tratamiento es un poquito diferente. Mientras para uno vamos a usar un antiviral, para el otro podemos utilizar un antibiótico convencional. Ahora, los cuadros que provoca el Haemophilus influenzae, pues ahorita son muy rápidos, son un poquito aparatosos, pero no son tan marcados, no son tan agresivos como lo que pasa con la influenza H1N1. De los 4 cuadros infecciosos parecidos entre sí, el más grave, el más severo, es la influenza asociada con el virus H1N1. ¿Cómo la debemos sospechar? Bueno, la gente que tiene esta enfermedad generalmente tiene mucho dolor de cabeza, es muy molesto, no cede con nada, han probado muchas cosas, no deben probarlas, deben ir con su médico. Pero lo curioso es que no cede fácilmente el dolor de cabeza. Tienen fiebre alta, 39, 40 grados, persistente, a diferencia de las otras enfermedades. La gripe común hay febrícula o un poquito de fiebre, pero no llega a 40 ni a 39, cuando mucho anda en 38, cuando se complica con una infeccioncita bacteriana de la garganta, ¿no? Y ahí tiene uno diferencias entre las dos. En la influenza H1N1, la fiebre elevada es una característica común, el dolor de cabeza muy marcado y a veces un dolor muy intenso en el centro de la cara, que es en la zona donde tenemos los senos maxilares, que normalmente aquí tenemos aire en tránsito hacia la laringe y hacia la tráquea. Entonces la gente con influenza H1N1 tiene un bloque aquí por donde transita el aire de mucho dolor. Les van a decir, es que ya no aguanto el dolor de la cara, no aguanto el dolor del pecho, no aguanto el dolor de los bronquios. Ya tenemos ahí 3 cosas muy interesantes. Dolor de cabeza muy intenso, fiebre elevada, dolor muy marcado en esta parte central de la cara y del cuerpo, y se le añade además mucho dolor de músculo y mucho dolor de huesos, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Aparte de que la sensación, los pacientes con influenza les dicen a ustedes, yo me siento gravemente enfermo, no es una gripe común, a pesar de que tienen un estado catarral, hay una secreción hialina transparente que se puede convertir en algo de un tono verdoso cuando se empieza a contaminar con una bacteria que además se agrega a este estado de infección que le baja las defensas a las personas y se van agregando progresivamente otra serie de cosas, pero en un periodo muy breve. Después de este dolor que tienen en los senos, en los bronquios, se puede aparecer también un dolor en la garganta bastante importante, porque el estado febril, la febrícula, pues irrita mucho el tejido linfoide que tenemos en la garganta, y si ven ustedes, se van agregando dolor de cabeza, fiebre elevada, fiebre marcada, 39 a 40 grados, un estado catarral, como la gripe, de secreciones marcadas, un dolor importante en la parte central de la cara, en la laringe, en la tráquea y en los bronquios, y después se le agrega una sensación de enfermedad grave, porque hay dolor en los músculos, en los huesos, y un estado de prácticamente no tener intención de hacer nada, porque no hay fuerza para desarrollarlo.
Decíamos entonces que de los estados gripales que podemos ver en estas temporadas, la influenza es la forma extrema, es la forma más grave, más marcada. Puede coincidir con otra persona que ande por ahí y que tenga una gripita común, como las vemos todo el tiempo. Ahí simplemente vamos a ver un poquito de dolor de cabeza, una febrícula, 37, 38 grados, un poquito de fiebre, a veces también dolor de la garganta, pero pues si pasa en los niños, ustedes los ven que andan jugando con todo y el estado catarral, ¿no? Y ya de ahí, como les decía, existe también una enfermedad parecida a la influenza. Entonces, se recomienda, hay puestos ya de identificación de este tipo de enfermedades en las instituciones de salud. Se recomienda acudir a ellos porque generalmente cuando existe una sospecha importante de influenza, con un hisopo, una barrita de madera con un poquito de algodón, se toma una muestra de la secreción hialina y se puede hacer un cultivo y confirmar si efectivamente estamos frente a un cuadro de influenza asociada al virus H1N1 o si es cualquiera de las otras enfermedades que se le parecen. ¿Por qué es importante esto? Porque los 4 cuadros que son más comunes, que andan muy cercanos entre sí, tienen formas diferentes de tratamiento. De hecho, de tal manera es tan importante distinguir entre uno y otro, que el retraso, por ejemplo, en el tratamiento específico de la influenza H1N1, pensando nosotros que se trata de otra enfermedad, pues puede ser un poquito más grave por falta de tratamiento específico, ¿no? Y luego hay otra cuestión, tenemos que identificar claramente cuál es el cuadro, porque también la automedicación no es muy recomendable. Los virus aprenden a defenderse, y si no cuidamos ahorita lo específicos que son los medicamentos que tenemos para combatirlos, pues va a llegar el momento que vamos a tener muy pocos elementos terapéuticos. ¿Por qué es importante esto? Fíjense ustedes que incluso para producir las vacunas se producen en huevos en los que se inyecta el virus y se utilizan virus muertos, en los que se utilizan para que inyectarlos y que el cuerpo desarrolle defensas contra este tipo de organismos. Pero este procedimiento es un poquito largo, no es tan rápido. De tal manera que en un principio las vacunas, ustedes recordarán hace 2 o 3 años, en los brotes muy graves, se utilizaban para las gentes con riesgos elevados. Cada vez ahorita pues va habiendo mayor disponibilidad, porque pues va habiendo para empezar más laboratorios farmacéuticos que las desarrollan, ¿no? Pero también tiene su complejidad de estar produciendo las vacunas. Después de esto el virus, todos los virus tienen pareciera que tienen una inteligencia sobresaliente para aprender a defenderse de lo que nosotros usamos para tratarlos. Entonces por eso conviene ir a los centros de atención, en donde además se lleva una estadística y se van también valorando medidas extraordinarias que fueran necesarias, no tan solo de tratar a una persona, sino ver el impacto social. Si se dice que hay un número X de personas y pensamos que están contenidas, que no hay complicaciones, que están rodeadas por un ambiente de personas que ya tienen su vacuna y que no van a crear brotes epidémicos severos, bueno, pues nos tranquilizamos porque vemos que la enfermedad se está controlando. Pero si sabemos que los brotes vienen de un lugar en donde no ha habido intervenciones preventivas, en donde la población pudiera no estar con un nivel de vacuna importante, debemos preocuparnos. Por eso es importante que los centros de referencia tengan esa información, porque en un momento dado ellos también tienen que tomar acciones sociales importantes. Hay que ir a estos centros, ustedes llegan y les dicen, oiga, fíjese que yo sospecho que tengo influenza, los atienden rapidito, me consta, porque yo he acompañado personas con este tipo de sospechas, y se les atiende rapidito, se les toma su cultivo, se les informa, incluso hay brigadas epidemiológicas que van a la casa de donde viven estas personas con sospecha, hacen un interrogatorio importante y realmente informar de que hay X número de casos, que creo que son menos de 100, pues es también, a lo mejor las personas que hacen esto por modestia no lo dicen, pero pues también felicitémoslos porque pues es un gran trabajo de organización y realmente el impacto se ve en la sociedad. Ahora nosotros hagamos nuestra parte, prevengámonos, pongamos mucho cuidado y si nos ponemos malitos pues les avisamos, ¿no? Porque si hay que tomar una medida general en favor de la sociedad, pues la van a tomar ellos. Gracias, maestro, y ahí están las indicaciones de un médico, ¿verdad? Para que un médico de casa, porque él pertenece al grupo de colaboradores del Diario de Chiapas con esa
el artículo que él semanalmente escribe y que se publica los domingos, que se llama Opinión Médica. Pero ¿sabe qué, doctor? También hay varios temas pendientes que lo tenemos que invitar a este programa, ¿verdad? Sobre los contagios del VIH-Sida, ¿verdad? Sí. Sobre otras enfermedades también, ¿verdad? Para que usted nos siga llevando la mano y nos recomiende, ¿verdad? ¿Qué es lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Bueno, maestro, yo creo que ya terminamos. Pues muchas gracias, doctor Flores, muchas gracias, don Armando Chacón Ramírez. A nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, les agradecemos el favor de su atención este 9 de febrero del año 2012. Que tengan buenas tardes, buen provecho. Esto fue Chiapas a Diario, un espacio informativo del Diario de Chiapas, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Kioscopio Radio.